En la clase de hoy vamos a ver la herramienta Snap y edición proporcional. Para empezar vamos con la herramienta Snap, o como me gusta llamarla, la herramienta alinear, porque sirve para eso, para alinear. Un segundito, voy a activar esto. Perfecto. Lo primero que hay que saber es que es esta herramienta que aparece aquí. Voy a reducir el tamaño de esto. Esta herramienta que aparece aquí. La podemos tener activada como está ahorita o desactivada. Y dependiendo si la tenemos activa o desactivada, se va a alinear o va a hacer ese snap. ¿Por qué se llama snap? Si se dan cuenta, el icono de la herramienta es como un imán. El nombre de snap hace referencia a la onomatopeya, como cuando dos imanes se juntan, que hacen como un snap rápidamente. Bueno, que se alinean rápidamente. Bueno, a eso hace la herramienta, hace alusión el nombre de la herramienta Snap. ¿Por qué? Porque cuando yo la activo, por ejemplo, si yo tengo aquí este vértice en la parte de arriba, un segundito, y lo empiezo a mover, lo puedo mover libremente hasta que el mouse se acerca a otro elemento. Ven que cuando el mouse se acerca a otro vértice, automáticamente se hace snap o se alinea perfectamente con ese otro vértice. Puede ser con este o con este o con este, dependiendo. Ahorita lo tengo para vértices. Ya vamos a profundizar las diferentes configuraciones de la herramienta Snap. Por defecto la herramienta viene de esta manera. Es decir, viene para alinearse a vértices. Si yo tengo, por ejemplo, un objeto aquí, un círculo, ¿verdad? Y tengo la herramienta activa, cuando yo mueva ese círculo y me acerque a algún vértice, automáticamente va a hacer snap a ese vértice. En este caso, está haciendo snap al punto de origen de la esfera. Perfecto. Ese viene por defecto, pero tiene muchas configuraciones. Vamos a abrir las configuraciones justo aquí y trae todas estas configuraciones. ¿Qué son? Por ejemplo, vamos a ir a las que más uso, pero voy a dar un breve repaso de cada una. La primera parte es a dónde va a hacer snap el elemento. Al elemento activo, al punto medio del elemento seleccionado, al punto central del elemento seleccionado, que son diferentes, o al punto más cercano del elemento seleccionado. Eso dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Yo casi siempre lo uso con la opción de activo, porque por lo general es como mejor puedo manipular los objetos. Luego tenemos el target al cual va a hacer ese snap, va a hacer esa alineación. Vamos a hacerlo en estas dos opciones, son a la grid de Blender. Ven que Blender tiene una malla en el espacio 3D. Bueno, esas dos opciones hacen snap a esa malla del propio espacio de Blender. Esta segunda opción hace referencia a la malla general, la que podemos ver, y esta un poco más complicada. Ahorita vamos a adentrarnos en eso un poco más. Tenemos la opción que viene por defecto, que es vértices, para alinear todo a los vértices que ya hay en el espacio, que ya tienen los elementos, las mallas. A las aristas, que en este caso tendría el punto medio de la arista, porque una arista es un objeto de dos dimensiones, a una cara, que en este caso sería a cualquier punto, al punto más cercano de la cara. Ya vamos a ver cómo utilizarlo. Y luego tenemos volumen, punto medio de una arista, punto medio o punto perpendicular de una arista, etc. Lo que vamos a explicar son estos primeros 5 opciones más adelante. Y luego tenemos otras opciones, como por ejemplo, como alinear rotación al target. Es decir, si el target está rotado, el target al que vamos a hacer snap está rotado, alinear ese snap a esa rotación. Eso tiene que ver con los normales. El backface cooling, que depende del normal, si la cara está de un lado o de otro, o sea, está en el lado exterior o en el lado interior. Y afectos, caras proyectadas, caras más cercanas, etc. Eso ya les invito a jugar con cada una de estas opciones, o inclusive buscar el manual directamente en Blender. Si ustedes ven la opción que quieren conocer a detalle qué es lo que hace, le dan clic derecho, manual de Blender, y se les va a abrir una ventana explicando perfectamente qué hace esa herramienta. Ok, lo primero que vamos a hacer es entender la diferencia entre estos dos. Me voy a poner en la vista superior y voy a seleccionar un vértice para hacer snap. Si yo elijo grid, que grid sería esa malla
sí, como decir, malla del espacio del espacio 3D de Blender que viene por defecto, que serían toda esta malla al fondo, que no es una geometría, es simplemente una ayuda visual que tiene el programa para poder cuantificar el espacio. Bueno, si yo activo aquí el snap a la malla y yo empiezo a moverme, pueden ver que el vértice se está ajustando a los diferentes, entre comillas, vértices o conexiones de esa malla desde atrás. Pueden ver. ¿Y qué pasa si yo hago zoom al programa? Pues voy a ver otra malla más pequeñita. ¿Por qué? Porque como el espacio teóricamente es infinito, para Blender no es infinito, pero quiero que se entienda de esta manera, cada vez que hacemos zoom va a aparecer más mallas, se va a subdividir más y subdividir más y subdividir más, hasta un punto en que, como les digo, no es infinito, pero hasta este punto que es muy muy chiquitito para la escala a la que estamos manejando. Como pueden ver, aquí no está alineado con el grid. ¿Por qué? Porque yo la alineé cuando el zoom estaba muy pequeñito. Cuando tenemos el zoom muy cercano, está alineado. Pero cuando hacemos zoom out, es decir, nos alejamos, no está alineado. Si yo mantengo la opción en grid, se va a alinear como pueden ver aquí, se va a alinear a la malla que tengamos visualizada. Es decir, en este caso se va a alinear a la malla que estamos logrando ver con el ojo a la escala que estamos manejando. ¿Qué pasa si yo cambio en vez de grid, pongo increment? Que también se va a alinear el grid, pero ya van a ver cuál es el cambio. En este caso lo que voy a hacer es alinearlo con el grid a esta escala. Es decir, voy a hacer un poco de zoom y alinearlo con el grid. Y luego me voy para atrás, para dejar de ver esa malla a la que lo alineamos. ¿Qué pasa si yo aquí empiezo a mover? Como pueden ver, ya no se está alineando a la malla que estoy viendo, sino que se está alineando a la malla más pequeñita, con la que empecé a ver haciendo un zoom más profundo, pero el incremento de movimiento sí se está alineando a la grid que estoy viendo. Es decir, se está moviendo. El incremento de movimiento es dependiendo de la grid que estoy viendo, pero se está alineando a la grid más pequeña, con una escala menor. Es un poco complicado de entender, lo entiendo, pero que sepan que si ustedes quieren alinearlo perfectamente a la grid, van a utilizar esta opción. La otra no se utiliza muy comúnmente, tiene otros usos, pero si ustedes quieren alinearlo perfectamente a la grid de Blender, van a utilizar la opción de grid simplemente, no la de increment. La siguiente opción que vamos a ver es la de vértices. Esta es muy sencilla, es decir, si yo activo esto, ya no se está alineando a ninguna parte del espacio, sino que cuando acerco el cursor del mouse a algún vértice, ahí es cuando hace snap. Como pueden ver, actualmente el vértice está aquí, ¿verdad? Pero si yo el mouse lo acerco a el vértice, se alinea perfectamente a cualquier vértice que yo me vaya a acercar. Esto funciona tanto en un cubo como si yo tengo geometrías más complejas. Es decir, si yo tengo aquí un vértice solo y lo quiero alinear, al momento en que el mouse se acerca a un vértice, se alinea con ese vértice. Y esto puede ser con diferentes elementos. Si yo tengo una cara, por ejemplo, y yo la acerco, se alinea a ese vértice. Y aquí podemos empezar a ver las diferencias. Aquí yo tengo el active. ¿Qué significa el active? Que va a acercar a ese vértice target el elemento que tenga activo. Pero como aquí yo tengo una cara completa activa, el punto que toma como activo es el centro de esa cara. El centro, sí, de esa cara. Por eso es que la lista lo está alineando al centro. Es decir, como a un punto central de esa cara, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo en vez de seleccionar la cara, selecciono los vértices? Aquí tengo lo mismo, voy a seleccionar toda la cara. Voy a seleccionar toda la cara. En este caso no tengo un elemento activo. ¿Qué significa eso? Que no tengo ninguna selección primaria. Los tres vértices de la cara están en selección secundaria. Yo voy a deseleccionar uno y volverlo a seleccionar para convertir este vértice en selección primaria. La gran diferencia es que este vértice está como está en blanco y estos vértices están en naranja. Eso hace al vértice que está en blanco la selección primaria y por tanto la selección activa. Y si yo tengo la herramienta Snap activada aquí en Snap Base activo, al momento de acercarme al vértice, vamos a rotar esto porque se vea mejor, al vértice,
lo que va a hacer Snap es ese elemento activo. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo, por ejemplo, como elemento activo este otro vértice, voy a rotarlo aquí un poco para que se pueda ver. Al momento en que yo me acerco, se va a alinear ese elemento activo. Por eso es que yo siempre tengo esta opción de elemento activo. ¿Por qué? Porque es fácilmente manipulable el punto exacto al que va a ser el snap. Si tengo la mediana o el centro, siempre va a ser el centro de esos objetos. Y si tengo el closest, no me sirve porque sería el objeto más cercano al target al que quiero hacer snap. Vamos a continuar entonces. Tenemos las caras, que sería, las aristas, edge, que al momento de acercarme, como pueden ver, se está haciendo snap a la arista, pero a cualquier lugar de esa arista. A diferencia de si yo lo cambio a centro de arista, es decir, el centro de la arista, ahí sí va a tomar solo el centro. Sí, en cambio, si lo pongo solo aristas, va a tomar cualquier punto, el punto más cercano al mouse de esa arista. Está ahí todo perfecto. Y por último tenemos la de cara, que pasa algo parecido. Si yo hago el snap, él está haciendo el snap del elemento activo a la cara más cercana al mouse, ¿verdad? Pero a cualquier punto de esa cara. ¿Qué significa eso? Que voy a rotar esto un poco para que se vea mejor. Ese elemento activo lo va a estar pegando al punto más cercano al mouse de esa cara, o de la cara que tengamos en cuestión. Por ejemplo, si lo hacemos en esta, es a esta cara. Si lo hacemos a esta, en esta cara. Y como pueden ver, el vértice está perfectamente alineado con esa cara. Y aquí vamos a explicar un tema muy importante, que es la retopología. La retopología es básicamente reconstruir un objeto, una malla, un modelo en Blender, reconstruirlo a base de crear geometría encima de su superficie. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a buscar un modelo aquí, por ejemplo, de cualquier carácter en Blender Kit, ¿verdad? Vamos a buscar cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, este. Perfecto. Este modelo que es de Zerobert Mickey. Aquí pueden ver el autor del modelo. Perfecto. Por ahora lo que voy a hacer es, esto no se preocupen, simplemente estoy eliminando la armadura que no me interesa ahorita y me voy a quedar simplemente con el modelo. Y todo este modelo lo voy a unificar en uno solo. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero reconstruir la cara de este modelo porque no me gusta su topología? Es decir, no me parece correcta la topología que tiene, o quiero hacerla menos subdividida, es decir, más liviana, más fácil de manejar. Yo tendría que reconstruirla, pero ¿cómo la reconstruyo? Con la opción de retopología. ¿Y qué tiene que ver eso con la herramienta Snap? Muy simple. Yo puedo utilizar la herramienta Snap y dejarlo aquí en Face para ir reconstruyendo la cara de este modelo. Ven que aquí yo acabo de crear un vértice. Uy, un segundito. Ajá, acabo de crear un vértice, que es este que está aquí. ¿Lo ven? Bueno, yo puedo ir manipulando ese vértice. Por ejemplo, aquí lo extruyo, luego extruyo esta cara, voy manipulando los vértices y así toda esta manipulación está adhiriéndose a la superficie de mi modelo original. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta Snap activada en caras. Y aquí yo puedo ir reconstruyendo el modelo original con una geometría definida por mí. Uy, voy a quitar esto, voy a voltear los normales, perfecto. Y aquí yo puedo ir reconstruyendo esa geometría ajustada a la superficie del modelo original, el del personaje que acabamos de descargar. Como pueden ver, se está alineando perfectamente con las caras. Esto es retopología. Se llama retopología porque estamos reconstruyendo una topología utilizando la herramienta Snap. En este caso, en Blender hay muchas herramientas para topología. Esta es la más sencilla, la más simple de utilizar. Pero hay muchas herramientas y así en todos los programas tienen herramientas de retopología. ¿Por qué sirve esto? Porque muchas veces este tipo de modelos son construidos a partir de modelado escultural, no de modelado poligonal. No son construidos utilizando los vértices, las aristas y las caras, sino son modelados
esculturalmente, como si fuese una masa flexible, una plastilina o una arcilla. Y eso genera geometrías bastante complicadas de manejar. ¿Qué hace uno con ese tipo de geometrías? Hace una retopología de ese tipo de geometrías para crear una malla fácil de manejar y adaptada a nuestras necesidades. Si es para render, si es para modelado, si es para animación, si es para impresión 3D, etc. Es reconstruir la geometría original basada en las necesidades de topología del proyecto en el que estemos trabajando. Y aquí pudiesen continuar ustedes. Poco a poco van construyendo, luego voy por aquí, voy haciendo esta parte de la nariz. Como pueden ver, todo se está adaptando a la superficie del modelo original. Y por último, un consejo, un tip para trabajar más fluidamente con la herramienta Snap. Nosotros, la idea es no tenerla activa siempre, porque nosotros no queremos que siempre estar haciendo snap a elementos. Uno quiere mover libremente o en el eje X, en el eje Y, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Pero hay una forma de trabajar con la herramienta Snap que es, si la tengo apagada, como pueden ver aquí, está apagada. Pero si yo muevo, por ejemplo, este vértice, que es el que tengo seleccionado, lo voy a mover, no se está haciendo snap a nada porque está apagada la herramienta. Pero si yo presiono, mientras estoy moviendo, presiono el control, hace snap. ¿Pueden ver? Que sí está haciendo el snap. Porque es una forma de prender temporalmente, activar temporalmente la herramienta snap. Aunque no se active visualmente, pueden ver que sí se está afectando. En cambio, si yo dejo de presionar la tecla control, ya no se hace snap. Si presiono la tecla control, hace snap. Es una forma rápida de manipular objetos y hacer snap rápidos sin necesidad de estar activándola y desactivándola, activándola y desactivándola. Simplemente con la herramienta, con el botón control. Vamos ahora con la herramienta de edición proporcional. Esa es la herramienta justo al lado de la herramienta Snap que podemos ver aquí. Exactamente, se puede activar o desactivar dándole directamente clic aquí. Y cuando lo activamos, aquí vamos a ver todas sus propiedades. ¿Qué hace esencialmente esta herramienta? Voy a crear aquí una geometría en la que pueda explicar fácilmente lo que hace esta herramienta. Cuando yo muevo un elemento y la herramienta está apagada, yo solo muevo ese elemento, es decir, los 4 vértices que estoy seleccionando y la cara, junto con las aristas. Perfecto, hasta ahí todo correcto. Pero ¿qué pasa si yo la activo y vuelvo a intentar mover el elemento? Ven que aparece ese circulito alrededor. Cuando yo muevo aparece ese circulito. Y ese círculo lo puedo ampliar con la ruedita del mouse o disminuirlo, simplemente rodando la ruedita del mouse. ¿Qué pasa cuando yo aumento ese círculo y me muevo? Como pueden ver, ya no solo se están moviendo los elementos que tengo seleccionados, sino que se están moviendo elementos que están cercanos a los elementos seleccionados. Y por eso se llama edición proporcional, porque estoy editando esta cara proporcionalmente a los elementos que estén dentro de ese círculo. Si yo amplío el círculo, va a tomar más elementos, y si yo disminuyo el círculo, va a tomar menos elementos. De eso se trata la herramienta de edición proporcional. Aunque es bastante sencilla de entender, vamos a complicarnos un poquito para entenderla mejor. Y vamos a entender entonces la curva de proporcionalidad. Como pueden ver, cuando yo hago esto, él está generando una curva, que sería toda esta curva, ¿verdad? Bueno, si pueden ver, cuando abrimos los detalles de edición, aquí tenemos varias curvas de proporcionalidad. Eso básicamente es con qué intensidad va a afectar los elementos que están alrededor del elemento seleccionado para generar la curva. Actualmente tenemos esta que se llama Smooth, que es la que estamos observando. Pero vamos a crear otra vez el elemento aquí, perfecto. Lo voy a alinear aquí. Y ahora vamos a probar otra curva. Voy a seleccionar esto que tengo aquí. Me voy a ubicar frontalmente y voy a seleccionar la curva de Sphere. Ven que cambió drásticamente la curva que estoy haciendo. Ahora vamos a probar otra curva. Vamos a mover esto para acá. Vamos a dejar la curva anterior aquí. Y vamos a probar otra curva. Vamos a probar esta curva, por ejemplo, de linear. Ahora
cambió por completo. Esto ya no sería una curva, pero ¿a qué se refiere? Simplemente es a la intensidad con la que va a afectar a los elementos que están alrededor. Podemos ir jugando con cada una de estas curvas dependiendo de cómo queremos que sea. Y por último, vamos a ver la opción de edición proporcional de elementos conectados o desconectados, que vendría siendo esta pequeña opción que aparece aquí. Connect Only, o la podemos deseleccionar. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, dos geometrías aquí, estas dos geometrías estamos de acuerdo en que están desconectadas. No hay vértices ni no hay elementos que las conecten entre sí. Son dos geometrías desconectadas. Si yo mantengo aquí la opción de Connect Only activo y yo muevo la edición proporcional, solo está moviendo los elementos que estén conectados a mi selección activa. Pero si yo deselecciono, si yo destildo esta casilla de Connect Only, ahora la proporcionalidad de la herramienta va a afectar también a los elementos que estén desconectados. Todos estos elementos están desconectados de la selección principal, pero aún así se están viendo afectadas por la edición proporcional. ¿Por qué? Porque desactivé la opción de conectados only, de connected only. Estas dos herramientas, tanto de Snap como de edición proporcional, no son tan complicadas de usar y las vamos a usar, sobre todo la herramienta de Snap, muy a menudo para poder alinear objetos y alinear cosas. Los invito a jugar con cada una de estas opciones porque la mejor forma de aprender a utilizar las herramientas es jugando con ellas e inclusive equivocándose, entendiendo lo que hacen. Y como siempre, les recuerdo que pueden usar la opción de Online Manual para profundizar su conocimiento en cada una de esas herramientas y propiedades.